Feliz día, hoy les voy a hablar acerca de la doctrina latinoamericana. El equipo está compuesto por Arellano Paola, Blanco Norquelis, Bracamonte Iliana, Burgos Daniela, Carrillo Ana, Correa Carla, Chacón Jesús, Mota Mariette, Bárbara Monasterio, Pérez Rodolfo, Monroy Simón, Rondón Israel, Ruiz Daniela, Ortega Silet, Hostos Alani y quien les habla, César García. Inicio contándoles que la investigación de las comunicaciones en América Latina funcionó como aporte para implementar una corriente teórica propia y adicionalmente ayudó a desplazar la atención de los medios masivos hacia los siguientes temas: la comunicación humana, sus implicaciones filosóficas, las experiencias de comunicación popular en extramedios, la democratización de las comunicaciones y los procesos de apropiación crítica por parte de los receptores de las mediaciones simbólicas. Este igualmente mantuvo un enfoque totalmente crítico frente a la escuela norteamericana y compartió ideales similares a los planteamientos de los teóricos de Europa. Y adicionalmente basándose en estudios como la comunicación alternativa. Luego de muchos siglos de sometimiento y mestizaje cultural, América Latina ha continuado desde el surgimiento como un compendio de una gran variedad de nacionalidades, siendo sometida a una doble presión externa tanto de índole política como económica. Ahora les cuento qué es una doctrina y cómo esta influye. Una doctrina es un conjunto global de las concepciones teóricas, enseñadas como verdaderas por un autor o grupo de autores. Puede tener una dimensión ideológica que puede ser política, legal, económica, religiosa, filosófica, científica, social, militar, entre otras. Esta se relaciona con la disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza que pueda propagarse de diferentes maneras. Por otra parte, este término se relaciona con el concepto de adoctrinamiento. Este último ha sido víctima de connotaciones peyorativas por hacer referencia a la enseñanza de creencias que se consideran como ciertas, sin que sean previamente analizadas o discutidas por quienes las aprenden. De allí que el adoctrinamiento sea el proceso de reeducación impuesto, por ejemplo, en los países con regímenes totalitarios o en algunos estudios religiosos. Ya teniendo en cuenta distintos puntos sobre la temática de explicar, se puede continuar hablando sobre la doctrina latinoamericana de la comunicación, la cual surgió a mediados de los años 50 a causa de la inconformidad con los modelos y teorías implementados por los Estados Unidos y Europa. Fue un contexto político, económico y sociocultural derivado de una grave situación estructural de dependencia y subdesarrollo. Sin duda un cuadro experimental durante los años 50 que emerge en puntos muy diversos del territorio latinoamericano, multitudes de experiencias de comunicación alternativa. Se trata de un movimiento espontáneo e intuitivo de puesta en marcha de medios de carácter comunitario, educativo y ciudadano, principalmente de radios, con el objeto de dar cabida a ciertos grupos en situación de dependencia. En un inicio fueron acciones desorganizadas que concurren de forma paralela en muchas regiones del continente. En efecto, dos de las experiencias más significativas y duraderas en cuanto a comunicación para el desarrollo se iniciaron ya en el año 1948 en dos países de Latinoamérica, Colombia y Bolivia. En un pueblo andino de Colombia, un cura párroco, Joaquín Salcedo, creó en 1948, literalmente con sus propias manos, una rudimentaria estación radiodifusora para los campesinos, Radio Sutatensa, con los modestos propósitos de ampliar la difusión de la doctrina católica y contribuir a reducir el analfabetismo dentro de su área inmediata. En pocos años, esta iniciativa individual evolucionó hasta convertirse en Acción Cultural Popular, una de las instituciones de múltiples medios más grandes, complejas e influyentes del mundo en materia de educación no formal a distancia y desarrollo rural. La estrategia de las escuelas radiofónicas de este grupo, que incluyen la audición colectiva y el debate de programas especiales con el apoyo de un voluntario local capacitado y de materiales impresos, pronto fue adoptada por organizaciones similares en muchos de los países de la región, con el apoyo del Estado y luego también contando con un sustancial subsidio extranjero. Radio Sutatensa constituyó en su momento de auge el primer caso exitoso de comunicación institucionalizada de apoyo al desarrollo de Latinoamérica, en Bolivia y también a partir del año 1948, aunque cobraron plena fuerza recién desde 1952. Los sindicatos de trabajadores mineros crearon varias estaciones de radio mediante contribuciones de sus magros salarios y rápidamente aprendieron a manejarlas.
ellos solos. A pesar de contar con equipos de transmisión rudimentarios y de corto alcance, estas estaciones de radio permitieron que aquellos trabajadores, en su mayoría excampesinos autóctonos, se convirtieran en protagonistas de la comunicación masiva. Años después de las primeras experiencias prácticas, surgió la teoría también. De modo bastante desordenado, un conjunto de investigadores y comunicadores latinoamericanos comienzan a denunciar la situación de dependencia comunicativo-cultural de la región, construyendo a tientas y con mucha imaginación un marco conceptual propio. Este conjunto, que con el tiempo se fue organizando en torno a redes académicas, mantendrá en los años siguientes sus peculiares premisas de partida: una estricta vinculación a la praxis, un fuerte componente crítico y político, una orientación hacia el cambio social en las teorías y una cierta huida del funcionalismo y positivismo imperante de las nacientes ciencias de la comunicación. Partiendo de una crítica visceral a la dependencia científica y comunicativo-cultural de la región, los autores latinoamericanos reconducen la perspectiva modernizadora hacia otra diametralmente opuesta, participativa, de presupuestos más complejos. En esa década surgió en Ecuador una nueva institución regional de comunicación orientada al principio solo hacia la capacitación e investigación en periodismo. Se trataba del Centro Regional de Investigación y Enseñanza en Periodismo para América Latina, iniciativa ecuatoriana, la cual estaba encabezada por la periodista Jorge Fernández, inicialmente apoyada por la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, y la Fundación Ebert de Alemania Occidental, y luego por la Radio Nederland International de Holanda. Mediante actividades intensas y productivas, esta organización se convirtió pronto en el centro de comunicación más conocido e influyente de la región. En 1963, Antonio Pascuali, pionero de la investigación en comunicación de la región, había publicado en Venezuela un libro que hacía críticas a la comunicación comercial masiva en Latinoamérica y recomendaba además cambios para reformularla de modo que contribuyera al desarrollo nacional democrático. Asimismo, fue como la Federación Latinoamericana de Periodistas, que decía aglutinar a millares de trabajadores de la prensa en toda la región, y una tercera, mucho más pequeña, pero no menos importante, fue la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Las tres se unieron a la lucha por la comunicación y el desarrollo democrático. De la misma manera, aparecieron en escena y con fuerza algunas instituciones nuevas. Por ejemplo, el Instituto Latinoamericano de Estudios de las Transnacionales, que llegó a jugar rápidamente con un papel preponderante en el análisis crítico de las comunicaciones internacionales que afectaban a la región. Esta fue creada en México por Juan Somavia, un proponente clave de otro tipo de desarrollo, y por parte de Fernando Reyes Mata, un destacado teórico de la comunicación alternativa. Profesionales que trabajaban en varias instituciones a lo largo de la región, sobre todo en Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina, abrieron una nueva área de actividad: la educación, la producción y la investigación sobre la recepción activa y crítica de los mensajes de los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión. Ahora les hablaré sobre las principales escuelas latinoamericanas de la comunicación. El surgimiento de espacios latinoamericanos de reflexión e investigación sobre los procesos comunicativos coincidió con la creación del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina en el año 1959, cuando se fortalecieron los procesos de institucionalización de este campo académico en América Latina. A partir de esto, el conocimiento producido por la Escuela Latinoamericana de la Comunicación se ha difundido en las facultades de comunicación social, principalmente en Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. La búsqueda de su legitimación en la universidad a nivel nacional y en los niveles internacionales sigue siendo un principal desafío desde mediados de la década de los años 1950. Las preguntas que habían dirigido la identidad latinoamericana en el área de la comunicación social y las discusiones sobre la existencia de este organismo han sido recurrentes. Esta producción conceptual generó una serie de reflexiones en cuanto a la importancia de la integración regional, ya sea en lo económico, lo social o lo cultural. A partir de la conferencia de la UNESCO realizada en el año 1948 en París, Francia, se resolvió dar una atención especial a los países del llamado Tercer Mundo, especialmente en lo que concierne a la formación de periodistas. Celso Kelly afirmó que la UNESCO, bastante influenciada por la política de los Estados Unidos, advertía que el periodismo podría agravar si es mal inspirado los desequilibrios entre grupos, clases o partidos,
entre otras cosas, o además atenuarlos hasta llegar al punto de extinguirlos, si está basado en una adecuada comprensión de los hechos y en la lúcida exposición de los mismos, de tal forma que luego de la égida del UNESCO se habían comenzado a desarrollar en América Latina centros de formación de profesores. En este sentido, la fertilidad investigativa con la creación de nuevos focos de irradiación proyectó para el siglo XXI las semillas de una pluralidad de contribuciones que mejoraron las investigaciones desarrolladas, teniendo como foco principal la división entre la teoría y la práctica, entre la cualificación de los comunicadores y la competencia de los periodistas y las temáticas observadas, metodologías cognitivas. Esta falsa contradicción entre los espacios tradicionales de la investigación y el mercado profesional encontrado, sin lugar a dudas, es un escenario fértil para el debate en América Latina. Estos investigadores profesionales que frecuentaron los cursos del centro transformaron las aulas en escenarios de discusión de sus inquietudes sufridas en la práctica diaria. Deseaban que las necesidades fueran simplemente académicas, pero querían que se combinaran con la profesión. Esto ocurrió en un ambiente político y social en que el autoritarismo y la violación de los derechos humanos hacían parte de la cotidianidad latinoamericana. Entonces, la cultura latinoamericana en las últimas 5 décadas y las repercusiones en los procesos de las tecnologías comunicacionales demuestran que el desarrollo y la consolidación de la cultura de masas exigía de manera creciente la cualificación profesional de los grupos para la industria cultural. La comunicación de y para los trabajadores ganó en la segunda mitad del siglo XX la fuerza y el paradigma de un movimiento de comunicaciones entre la sociedad y el Estado, la consolidación del mercado comunicacional con el fortalecimiento de la televisión, de la publicidad, la producción editorial, entre otros factores. Permitió además la inserción de estos productos en los mercados internacionales. Algunos exponentes que aportaron a la doctrina latinoamericana fueron Luis Ramiro Beltrán, quien menciona en sus teorías que el acceso, el diálogo y la participación son los componentes claves del proceso sistemático de la comunicación horizontal. Esta rompe las barreras de la comunicación ascendente y descendente que se maneja en todos los sistemas educativos y trabajos en el mundo actual. José Martín Barbero, encargado de hablar sobre la función alienante de los medios locales y particularmente la función de las telenovelas en Latinoamérica. Asimismo, Néstor García Canclini, quien entre sus principales aportes se encuentran diversas teorías referentes a los temas del consumismo, la globalización e interculturalidad en Latinoamérica. En su teoría de la cultura contemporánea acuña el término de la hibridación cultural, que significa la mezcla de dos culturas distintas, pero de acuerdo con esto, por la modernización no solo se mezclan, sino que dejan atrás sus costumbres o transforman estas mismas. Mario Kaplun, que sus teorías se orientan hacia la educomunicación y además menciona que el diálogo es la verdadera comunicación y dice que los medios comunicativos deben ser llamados como medios de información. Daniel Prieto Castillo, el cual en sus aportes mencionó que el aprendizaje es la forma de construcción, se orienta hacia la educomunicación porque esto ofrece una información integral de la persona en relación con la historia, el ambiente, el liderazgo trascendente, político y social. Para él es importante el que se aprende y el cómo se aprende. Ariel Dorfman publicó en Chile el libro para leer al Pato Donald, que en principio es un análisis sobre los personajes de Walt Disney. Dorfman eligió a Donald porque considera que representa fielmente el llamado estilo de vida americano. Este estilo de vida se basa en una sociedad de consumo que corresponde al desarrollo industrial, capitalista y que además se caracteriza por el consumo de bienes y servicios que estén disponibles gracias a la producción masiva de este país. Y finalmente, Armand Matterland, quien partió de la necesidad indispensable de comprender los procesos de comunicación desde fuera de la misma hasta examinarla a partir del complejo de relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, donde cobra vida, actúa y además se determina. El impacto de la doctrina Monroe en América Latina bajo la consigna de América para los americanos. La doctrina Monroe, formulada por los Estados Unidos casi 200 años atrás, aún posee vigencia y se expresa con frecuencia en acciones injerencistas sobre América Latina. Solo en las primeras décadas del siglo pasado en República Dominicana, entre los años 1904 y 1916, Cuba en el año 1906, Nicaragua en el 1909, 1912 y 1926 posteriormente.
y Haití en 1915 resultaron víctimas de esta práctica. Con el paso de los años, Estados Unidos modificó su táctica y el de las intervenciones armadas. Pasó a los golpes de Estado con los cuales aseguraban la instauración de gobiernos afines a su política en la región, sin que su rol en estos procesos quedara manifestando. La doctrina fue ideada por John Quincy Adams, quien sería presidente de los Estados Unidos luego de Monroe, pero presentada por este último al Congreso de la Nación en su sexto discurso sobre el Estado de la Unión. La misma fue tomada inicialmente con escepticismo, pero más adelante con sumo entusiasmo.